queremos llevar a ustedes y que usted se sume con estos corazones voluntarios que le vamos a tener durante toda esta semana. Bueno, y un corazón, pero este es un corazón voluntario, un corazón que nos pone animados porque, doctor, en estas épocas, buenos días, doctor Carlos Román. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, mucha gente está triste, desanimada, y uno esperaría que en estas fechas sea todo lo contrario, que nos carguemos de energía. Entonces vamos, primero, feliz Navidad a todo el mundo. Vamos a hablar hoy de la felicidad, vamos a hablar cómo podemos prevenir el envejecimiento y vamos a hablar hoy, ahorita, de la serotonina, la sustancia que te pone feliz. Doctor, entonces para entender qué es lo que nos falta a nuestro cuerpo cuando estamos con tristeza, con ansiedad y a veces ni entendemos qué es lo que está pasando. La cosa que pasa es que la sustancia que te pone feliz se llama serotonina. Y la cosa con la serotonina que mucha gente no entiende, no se produce en el cerebro. Ahora vamos a ver una animación y vamos a explicar en la pizarra. La serotonina se produce en el intestino delgado 90%. Entonces la serotonina es la sustancia que controla ánimo, depresión, pérdida de peso, cortisol, inflamación, un montón de cosas controla la serotonina. Entonces ahorita vamos a hablar de la serotonina y diferentes sustancias que te pueden poner feliz durante la Navidad para ayudar a controlar exceso de alcohol y muchas otras cosas que vamos a hablar. Ahora, doctor, usted hablaba del intestino. ¿Qué tiene que ver el intestino en todo esto? Bueno, esto es un concepto que quiero que la gente entienda muy bien, por favor. La serotonina no se produce en el cerebro, pero se produce en el intestino delgado. Ahí está la animación que estamos viendo ahorita. La serotonina, el 90% de la serotonina se produce en las células Kurchinski en el intestino. Entonces, por eso hicieron un estudio en Harvard que los antidepresivos no funcionan en la mayoría de gente. Funcionan en 28 de cada 100 personas. Encontraron un órgano nuevo en el intestino que se llama la microbiota. Ahora vamos a enseñarlo en la pizarra, voy a enseñar, donde se produce el 90% de la serotonina. Entonces, es un problema muy grande. Vienen a verme pacientes constantemente. Ayer vinieron a verme un montón de pacientes tomando antidepresivos. Dicen, doctor, no me siento bien. Llegan tomando antidepresivos. Los antidepresivos después de cierto tiempo agotan los receptores de GABA y producen ansiedad y todas esas cosas. Doctor, usted dijo que nos iba a explicar amplio en la pizarra. Entonces, ¿cómo es que se produce y cómo funciona? Okay. Esto es muy importante, ese concepto. En el intestino encontraron un órgano nuevo. Es una bola así, que se llama la microbiota. Microbiota. En esta bola encontraron entre 100 y 120 trillones de partículas de hongos y bacterias. Yo me quedé asustado que hay 6 veces más hongos y bacterias en el cuerpo humano que hay células humanas. Eso fue revolucionario en medicina. En este bioma encontraron células nuevas. Se llaman las células de Kurchinski. Y esas células producen 90% de la serotonina. Y eso fue revolucionario en medicina. Porque encontramos por la primera vez que serotonina no se produce en el cerebro. 90% se produce en el intestino delgado. Ahora, doctor, ¿hay medicinas que me aporten esa felicidad, sí, como le vamos a llamar para entenderlo más sencillo, doctor? Entonces, vamos a hablar de las medicinas que te ponen happy, ¿ok? Primero, la serotonina, que no se produce. Mira, hay un concepto que tenemos que hablar un ratito. La mayoría de gente que vienen a verme en mi consulta tienen una cosa clínica que no sale en sangre. Se llama candidiasis sistémica. La candidiasis sistémica hace mucho daño a esta biota y no deja que la serotonina se libera. Entonces, la gente que, por favor, que tienen la pancita, la obesidad centrípeta, el mondonguito, tienen que dejar de comer harinas blancas para que la serotonina se pueda liberar. El primer concepto. Triptófano es el precursor de serotonina. Se llama 5-HTP. Es una maravilla. Hay 2 formas de serotonina a mi triptófano para que la gente entienda. Hay 5-HTP, que lo vemos en Costa Rica. Y hay otro que el doctor Atkins me habló hace muchos años que se llama L-triptófano. Y el L-triptófano probablemente es la mejor pastilla natural que no es para insomnio, que no es un químico. La L-fenilalanina yo lo tomo todos los días. Hay 2 formas también. Hay la L-fenilalanina que se llama aminoacidoterapia, que viene del doctor Braverman de Harvard. Es un libro de 1000 páginas que tengo en mi oficina. Todo el mundo lo debe de leer, porque con aminoacidoterapia se puede curar casi cualquier enfermedad. L-fenilalanina es increíble para relajar el cerebro, para producir relajación, para depresión, ansiedad. Hay otra forma que yo tomo que se llama Delpa, se pone un D aquí enfrente de la L-fenilalanina y eso es para fibromialgia. Yo tengo fibromialgia, tengo artritis y la Delpa, además que te relaja, controla el dolor. Esta sustancia, yo nunca he hablado de esto en televisor, la metionine. Esta sustancia es algo espectacular.
Es un aminoácido que el cuerpo no lo produce y se tiene que buscar una manera de tomarlo. La metionina funciona por un montón de cosas. Primero, la metionina, ahora en la fiesta de Navidad, limpia el hígado, que todo el mundo está tomando mucho, tomando durante las fiestas. La metionina limpia el hígado. Para alcoholismo es una maravilla, para que la gente no toman tanto. Para depresión es una maravilla. Y hay otra forma de metionina que yo tomo que se pone un S, adenil metionina, que es para dolores, para artritis que yo tengo. Entonces, la metionina es un aminoácido que controla, desintoxica el hígado, es para depresiones, es para dolor, para un montón de cosas funciona la metionina. Una de mis favoritas es la GABA. Esto es un concepto muy interesante. Vienen a verme, y ayer vinieron a verme 3 pacientes que están tomando antidepresivos. 2 eran médicos por mucho tiempo y ya tenían ataques de pánico. Porque acuérdate que los antidepresivos no son serotonina, son bloqueadores de receptores de serotonina en el cerebro. Pero nada más se produce 10% en el cerebro. Y después que se agotan esos receptores, se agotan los receptores de GABA. Y la gente que toman antidepresivos viene con ataques de pánico y viene con insomnio. Una de las primeras cosas que yo tengo que hacer es restaurar la GABA para que el cerebro se relaje, para que podamos empezar a quitar los antidepresivos porque son muy adictivos. La GABA es una maravilla. Orotato de litio es una maravilla de medicina para memoria, para depresión, para concentración. Mira qué lindo. Vino a verme un paciente hace dos días. Un niño que tenía notas de 40. No quería que iba a pasar el año. Estaba en octavo, algo así. Tomando estas cosas y el orotato de litio, las notas están en 80 y ya pasó el año. Y yo hice un video muy, muy bonito. El niño estaba, la madre llorando, todo el mundo llorando y eso fue una maravilla. Entonces son las medicinas que yo tomo todos los días, que son una maravilla para controlar depresión, ansiedad, cortisol, memoria, un montón de cosas controladas. Doctor, ¿y cómo complementamos esto con la alimentación? ¿Qué alimentos nos ayudan a estar felices, a estar bien y más en esta época, doctor? Bueno, la cosa que tenemos que hacer, hay muchas comidas, pero primero para las comidas que son muy importantes para producir serotonina es que tenemos que comer garbanzos. Los garbanzos producen mucho triptófano. Yo no lo traje aquí hoy, pero los garbanzos son buenísimos. Otra cosa que tenemos que hacer durante este tiempo es tenemos que bloquear los carbohidratos que estamos comiendo, porque los carbohidratos son muy peligrosos para la cándida y bloquean la liberación de estas sustancias. La mejor manera de bloquear carbohidratos durante la Navidad es comer frijol blanco. El frijol blanco bloquea la liberación, bloquea la absorción del carbohidrato y te ayuda mucho para perder peso. Hay una medicina que inventaron los endocrinólogos en UCLA que se llama Carbotrap o Carb Intercept, que no deja que las moléculas largas de carbohidratos se cortan en azúcares pequeños porque se produce el mondongo. Y para prevenir el mondongo tenemos que tomar el frijoles blancos para bloquear ese proceso, Vero. ¿Y a nivel de frutas, doctor? Ahí está, frutas hay frutas que son maravillosas para bloquear tantas cosas. La mejor fruta que se puede utilizar, es la fresa. La fresa es una maravilla. Cada fresa tiene 1500 fitoquímicos y libera un montón de cosas. La fresa es una maravilla. La papaya también es una maravilla para un montón de cosas. El brócoli es una maravilla. Aguacate es una maravilla. La piña es otra fruta que es una maravilla, que tiene bromelana, que controla la inflamación, ayuda mucho a nivel cerebral, hace un montón de cosas también la piña, pero es una maravilla. Doctor, esta época es complicada porque hay mucha disposición de comidas riquísimas, pero uno dice, yo quiero verme bien, no quiero engordar, no quiero ni envejecer. Sí. Y ¿cómo hacemos con la alimentación? Y más en estas épocas tan... Ahí está, doctor. Vamos a hablar de este concepto. Quiero hablar de un concepto un ratito que es muy importante, que ahorita en Europa es una pandemia. Todo el mundo, la mayoría de gente en Costa Rica, tienen una cosa que se llama hiperinsulinemia. Yo tengo hiperinsulinemia. Es una lesión metabólica que cuando tú comes harinas blancas se dispara la insulina. Esto suena, no estoy hablando de glicemia, para que la gente entienda, estoy hablando de insulina. Cuando se dispara la insulina, por comer ciertas comidas que vamos a hablar ahorita, el índice glicémico de Harvard, de Dr. Oz y esa gente, no se puede perder peso por 48 horas. Entonces la gente tiene que entender, en los Estados Unidos hay 85 millones de americanos gringos que tienen hiperinsulinemia que no están diagnosticados. En Londres hay en Europa, en Londres hay como 22 millones. Entonces, acuérdate de este concepto.
Si tú tienes hiperinsulinemia, que son 8 de cada 10 personas probablemente en Costa Rica, y tú comes pan blanco, comes azúcar, espaguetis, hay frutas que produce exceso de insulina, el banano, la sandía, el melón, la zanahoria cocinada, las pasas. Y eso se llama el índice glicémico de Harvard, que el doctor Oz y toda esta gente colaboraron a hacerlo hace muchos años. Esas comidas disparan la insulina en el cuerpo humano y se hace muy difícil para perder peso y produce envejecimiento precoz. Entonces la pregunta de un mil es cómo podemos bloquear, podemos parar la liberación de tanta insulina. Todo el mundo habla de omega 3, 6 y 9, ¿verdad? Hay una molécula que inventaron los médicos de Harvard que se llama omega 7. Omega 7 es una molécula impactante, hace tantas cosas. Pero la cosa más impactante que estuve estudiando anoche, que vamos a hablar un ratito, es que ya el colesterol, el último, ¿cómo se llama?, conferencia de cardiología en Europa, ya tiraron el colesterol abajo de la guagua, del bus. El colesterol no tiene tanto que ver con el corazón. La mitad de infartos son por colesterol, la otra mitad son por inflamación del corazón. Hay un examen que se llama el PCR que se utiliza para ver esa cosa. La omega 7, en un estudio que hicieron en los Estados Unidos, bajó el PCR 42% en 14 días. Eso fue milagroso para gente que tiene problemas de corazón. Entonces, la omega 7 para tratar problemas de corazón y envejecimiento precoz es una maravilla. El piconolato de cromo es fantástico. Ya encontraron que los diabéticos y los prediabéticos como yo, que tienen exceso de insulina, la llave es liberar los receptores de insulina en las piernas y no sabían cómo hacerlo. Encontraron una sustancia que es increíble que se llama piconolato de cromo que libera los receptores de insulina en las piernas de los diabéticos. Acuérdate que la mayoría de diabéticos tienen insulina. Es que no funciona porque tienen la grasa centrípeta, el mondonguito. Entonces, para liberar los receptores de insulina, para perder peso, usar piconolato de cromo. Safrón me fascina. Eso no creo que hablamos aquí nunca. El doctor Oz me habló de eso hace como 2 años. Quiero explicarle a la gente que algo muy interesante. La harina blanca es más adictiva que la cocaína. Lo voy a repetir. La harina blanca es más adictiva que la cocaína y de drogas. Y entonces pusieron un mono en una aula en Madrid, hicieron un estudio, y pusieron un baguette de pan y pusieron droga. Y el mono no tocó la droga y comió el pan hasta que se explota. Porque el ciclo de la insulina y la adicción a la harina es más poderoso que la droga. El doctor Oz y esta gente encontraron una sustancia que bloquea ese ciclo y es increíble para bloquear ¿cómo se llama?, la adicción a la harina. Se llama safrón. Ayer vinieron a verme 2 pacientes, 2 abogados que tienen adicción a la harina terriblemente y lo mandé a comprar safrón para quitar esa adicción. Funciona maravillosamente bien en mis pacientes, es impactante. Obvio que hay el Carb Block, ¿verdad? Porque mucha gente no tiene, el Carb Block es una medicina cara, ¿verdad? Entonces, si no lo pueden comprar, una manera de bloquear carbohidratos en el cuerpo humano, yo le digo a mis pacientes, es hágate caldo gallego, frijoles blancos. Hágalo rico. Hago el caldo gallego, frijoles blancos, se pone chorizo extremeño que te da la gana para que sabe bien rico y cómete eso 2 o 3 veces antes de las comidas. Porque eso te va a ayudar montones para bloquear los carbohidratos que vas a comer, el queque de Navidad, los cubanos nosotros comemos chancho, yuca con mojo. Qué rico. Qué delicioso. Pero entonces, doctor, para que nos quede claro, antes de estas comidas pesadas podemos comernos un poquito de frijoles blancos. Frijoles blancos para que las cadenas largas del polisacáridos del carbohidrato. El secreto es que tú tienes que bloquear la cadena del azúcar, es un polisacárido. Cuando eso se corta en monosacárido, cadenas pequeñitas, se convierte en grasa. Exactamente. Doctor, y el frijol blanco bloquea eso. Excelente. Tenemos una consulta de una televidente. Okay, ella dice que padece de depresión y ha sido mucho tiempo esta depresión, que ya los antidepresivos no le hacen nada y que incluso a nivel estomacal, ella siente que a nivel de estómago es donde empiezan todos los males, que todo se le va al estómago y ya los antidepresivos no le funcionan. Bueno, ya hablamos anteriormente que hicieron el estudio esto en Harvard, que los antidepresivos, primero, para que ella sepa, hay algo que podemos hacer contigo, hay mucho que hacer. Primero tienes que entender qué está pasando en tu cuerpo.
Los antidepresivos funcionan en 28 de cada 100 personas. Ella cayó en los otros 70 que no funcionan los antidepresivos. Primero tienes que cambiar tu dieta. No puedes comer harina refinada. Tienes que buscar comidas muchas frutas. Tienes que hacer una dieta alcalina para desintoxicar el cuerpo. Tienes que buscar medicinas naturales, tomar serotonina, triptófano, GABA, homeopatía para mujeres, una que se llama Ignatia, que es una maravilla, dopamina, orotato, que hablamos anteriormente. Hay muchas medicinas que le pueden ayudar. Si has tomado antidepresivos por mucho tiempo, es un problema muy grande, porque hacen abstinencia. Vino a verme un muchacho la semana pasada que estaba tomando 4 antidepresivos por 10 años. Ya le quité 2 de ellos, pero él hizo mucha abstinencia. Abstinencia es cuando la persona se pone así, hace mucho insomnio, y eso es un problema muy grande. Quitar antidepresivos es algo muy difícil, Vero. Es algo muy difícil en medicina, porque hacen mucha abstinencia. Entonces, poco a poco, tienes que venir a ver un médico, con mucho gusto te ayudamos. Vienes a la oficina, empezamos a darte medicinas para producir la serotonina, el triptófano, la GABA. Empezamos a quitarte los antidepresivos, pero muy paulatinamente, porque se puede producir mucha abstinencia. Eso es muy peligroso. Tenemos que usar el metronine para hacer eso, una forma de adicción que tenemos ahí, y poco a poco. Pero hay esperanza para ti, hay mucha esperanza. Por favor, busca una persona que te pueda ayudar con medicinas naturales, porque ya tienes que dejar de tomar los antidepresivos, porque están haciendo mucho daño a tus receptores de GABA y está produciendo más ansiedad, ataques de pánico, insomnio, y van a cambiar el antidepresivo para otro. Eso no va a resolver el problema de ella, para que sepas. Muy bien, doctor. Ahora, queremos cuidar nuestro corazón, ese órgano tan importante, pero ¿cómo lo hacemos, doctor? Vamos a ver aquí. Ahí, vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Bueno. Cardiología ha cambiado dramáticamente en los últimos 2 o 3 años. El doctor Gaziano de Harvard hizo un estudio hace un par de años en no sé cuánta gente, que él encontró que la sustancia más peligrosa para el corazón no era... Hicieron este estudio ahorita en 39 países en 5 años y encontraron que el colesterol no era tan peligroso. La mitad de infartos es por inflamación, por la lipoproteína. Ahora vamos a explicar eso. Hay una sustancia que produce en la sangre que es muy, muy, muy peligroso para el corazón. Se llama lipoproteína A. Ya en Harvard, que hacen los cardiólogos, hacen una triada de exámenes. Hacen la lipoproteína A, la proteína C reactiva y la homocistinemia. La lipoproteína A probablemente es la sustancia, si está elevado, que es más peligroso para el corazón. La única manera que el Dr. Oz y Dr. Atkins encontraron para bajarlo es un aminoácido que se llama lisina. Yo antes usaba lisina para tratar herpes zoster y todo eso. Es una maravilla. Pero ahora encontraron que la lisina baja esta cosa en el corazón, que es la cosa probablemente más dañina para el corazón. La segunda sustancia que yo tomo se llama L-arginina. Eso lo tenemos aquí en Costa Rica. L-arginina es una maravilla. El doctor de UCLA, un endocrinólogo, ganó el premio Nobel sobre esta medicina. Él encontró que esta medicina hace 2 cosas. Primero, si lo tomas 5 gramos al día, produce hormonas de crecimiento, sin efectos secundarios. Entonces, atletas de muy alto rendimiento toman mucho arginina para producir músculo y no pueden inyectarse esteroides anabólicas porque produce cáncer. Arginina produce músculo y cambia la grasa al músculo. Gente que quiere perder peso en enero, si quiere cambiar grasa por músculo, la arginina es milagrosa. Pero él encontró algo que hace la arginina a nivel de las arterias coronarias, que él ganó el premio Nobel. Que la arginina produce óxido nítrico. Y óxido nítrico es una sustancia que pone las arterias suavecito, como seda. ¿Qué significa eso? Que no se puede producir arteriosclerosis, que no se pueden poner duro. Eso es otro concepto que la gente tiene que entender. Si tú quieres comer 1 kilo de chicharrones solito, ¿es peligroso? No tanto como creen la gente. La gente más saludable son los esquimales de Groenlandia y comen focos y ballenas, pura grasa. Pura grasa. La gente quiere entender este concepto, es muy interesante. Si tú comes 1 kilo de chicharrones o pescado, pura grasa, y no agregas harina durante la comida, no te hace daño. Si tú comes chicharrones y pones en el plato yuca frito y pones, como arrocito y una tortilla, hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque el LDL, el colesterol malo del chicharrón, que tiene mucho, cuando se oxida oxígeno en presencia de las harinas blancas, produce arteriosclerosis.
Entonces la gente me pregunta, doctor, ¿yo puedo comer grasa? Sí, puedo comer grasa. El minuto que tú pones en el plato arroz y yuca, como hacen los cubanos, hasta ahí llegaste. Entonces siempre se puede comer chicharrones y mucha pescado, la grasa del pescado con los esquimales, pero por favor no agregas harina refinada. Orotato de magnesio. Este doctor en Alemania, que yo fui a verlo hace muchos años porque yo tengo artritis, que ese hombre me cambió la vida, el doctor Hans Napier. Él inventó un sistema de meter cosas en las células sin efectos secundarios. El magnesio se utiliza en la célula 300 veces por segundo. Te lo voy a repetir, 300 veces por segundo. Pero la magnesio normalmente, los diferentes tipos de magnesio no se absorben. Carbonato, el otro y el otro. Y este cardiólogo en Alemania y oncólogo inventó una sal que deja que el magnesio se mete en la célula sin efectos secundarios. Yo lo tomo, orotato de magnesio. ¿Qué hace el orotato? Primero vino un paciente a verme hace una semana con presión arterial en las nubes. Le di orotato de magnesio en gotas y en 10 minutos la presión estaba normal. Es increíble para el dolor muscular. En Costa Rica hay cloruro de magnesio, pero el orotato para espasmos, para musculatura, es una maravilla. Todo el mundo debe de tomar magnesio, porque el magnesio está involucrado en todas las reacciones del cuerpo cada segundo. Bueno, por fin el MSM, que el MSM yo lo usaba para tratar, es como glucosamina. Eso la gente lo usa aquí para tratar las rodillas, dolores en los codos, articulaciones. Resulta que uno de los exámenes del corazón, que es el examen que te dice si el corazón está muy inflamado, se llama el PCR Ultra. Antes no se sabía cómo bajar el PCR. La única manera que trataban los médicos, los cardiólogos, es tomar aspirina. Y si ese examen está elevado, ¿tú vas a tener un infarto? Sí, es el precursor que te dice que vas a tener un infarto. El doctor Atkins y Oz y esta gente encontraron que la MSM baja la PCR para que la gente que lo tiene elevado se baja para que no van a tener un infarto, para que se vea. Esa medicina es una maravilla para que tú De esta manera cuidamos el corazón. Cuidamos el corazón. Doctor, tenemos la consulta de otra televidente. Sí. Ella dice que tiene 48 años, Sí. pero que se siente desganada, cansada todo el tiempo, sin ganas de hacer nada. No quiere hacer nada o no tiene las fuerzas y que además se le olvida todo. Con 48 años y está presentando estos síntomas. ¿Qué le podemos recomendar, Bueno, doctor? la primera cosa es una persona que no tiene ganas de hacer nada de esas cosas. Tienes que hacer el cuestionario de la candidiasis sistémica porque la candida produce fatiga crónica y todas esas cosas. Primero, ¿qué puedes hacer con una persona? Primero yo lo trataría con las cosas mías, serotonina, triptófano, esas cosas para subir el ánimo. Le daría cosas que para subir, que darle más energía, Protandim, PQQ. También le daría cosas para movilizar energía, movilizar grasa, Q10, Qnol, cosas así. Trataría de quitar la cándida, hacer una limpieza, poner una dieta alcalina para quitarle la acidosis metabólica que produce mucha fatiga crónica. Entonces vamos a repasar, tomar cosas naturales para darle ánimo, serotonina, triptófano, GABA. Podemos darle cosas para darle energía a nivel de la mitocondria, la parte de la célula que produce energía, ATP, PQQ, Q10. Cosas así, Protandim, otra medicina, y tratar de subir los niveles de energía en ella para que se siente mucho mejor. Otra cosa que tienen que hacer esas mujeres, Vero, siempre tienen que hacerte el examen de tiroides, ¿verdad? Porque puede que tienen un hipotiroidismo subclínico, que el tiroides no está funcionando, ella no lo sabe. El problema con el tiroides es que muchas veces se hace el examen y sale el examen normal y el paciente tiene hipotiroidismo. Eso se llama hipotiroidismo subclínico. Es muy prevalente en la práctica mía, para que sepas, muy prevalente en la práctica mía. Doctor, tenemos otra consulta, una paciente que le dijeron que ella tiene déficit de serotonina, que dónde encuentra la serotonina, cómo se puede alimentar ella para que le suba la serotonina. Bueno, primero, comer ciertas comidas, trata de comer mucho garbanzo. El problema con la serotonina es que no se encuentra mucha comida, ¿me entiendes? Tienes que tomar cosas para producir el precursor de serotonina. Hay dos cosas que tenemos aquí que se puede comer. Se puede comer garbanzos, como dije anteriormente, y se puede comer mucho pavo. Pero tú tienes que tomarlo exógenamente, buscar 5-HTP, buscar serotonina, buscar GABA y cosas así para subir el ánimo. También hay homeopatía que le puede ayudar mucho, la Ignati y otras cosas que le puede ayudar mucho también para eso, también para que sepa. Muy bien. Doctor Román, como siempre, es un placer contar con su presencia, que nos ayude en todos estos temas. Un placer, Vero. Y sobre todo, lo lindo es que estemos felices, animadas y plenas en esta fecha y de los 365 días del año. Que disfruten Navidad, feliz Gracias, Navidad, doctor. y nos vemos en enero. Muy amable, doctor. Sí. Pati. No hagamos mucho.